Ha llegado el momento de presentarte el espacio de reflexión en esta mañana, tarde o noche, depende de cuándo puedas escuchar y ver el espacio. Un espacio que lo tienes disponible en radiosolidaria.com, también en iVoox, también lo tienes disponible en la aplicación Solidaria Media y en el canal de YouTube Radio Solidaria. Hoy, Romanos capítulo 14, los débiles en la fe. ¿Qué define a alguien en la fe y si ésta es fuerte o débil? Esa es la pregunta con la que queremos empezar esta reflexión. El apóstol Pablo fue cuestionado en algún momento debido a su fe, pero no por los gentiles, sino por sus compañeros cristianos. La cuestión presentada era si el apóstol hacía bien al comer carne sacrificada a ídolos o no. Hay que decir que la razón por la que Pablo compraba esa carne era meramente económica, ya que una vez empleada para la ofrenda, era revendida a un precio barato. Además, si tomamos en cuenta que la mayor parte del tiempo el apóstol lo dedicaba a la labor de predicar y hacer discípulos, es obvio que no le restaba mucho de ese tiempo para desempeñar la labor que le permitía ganarse el sustento. El apóstol elaboraba tiendas de campaña. Ese era el oficio de Pablo. La disposición del apóstol por comer de esta carne no inquietaba o molestaba su conciencia, pero sí a la de algunos cristianos, principalmente los judíos. La ley mosaica prohibía los actos idólatras y también que se tocara todo lo que estuviera relacionado con ella. Así que para los cristianos de origen judío y educados bajo la ley dada a Moisés, el proceder de Pablo perturbaba su fe. La cuestión aquí es saber si Pablo hacía lo correcto o no. Esta enseñanza que encontramos en Romanos capítulo 14 nos deja una enseñanza valiosa en cuanto a la fe. Para comenzar hemos de decir que en el siglo I había tres tipos de cristianos que eran los que formaban la congregación. Los cristianos de origen judío, los samaritanos y los de origen gentil, que eran los que provenían de otros pueblos que no formaban parte del pacto original con Israel. Esto hacía que las distintas costumbres dificultaran la convivencia. Los de origen judío, por ejemplo, aunque aceptaban a Cristo como su Salvador, se aferraban a conservar las tradiciones litúrgicas judaicas. Esto los hacía ver con recelo a los cristianos que no eran judíos, ya que estos no tenían la costumbre de practicar la liturgia judía. Los samaritanos, que habían sido el antiguo reino del norte formado por 10 tribus de Israel, estaban acostumbrados a tratar con gente de otros pueblos. Ellos hacían siglos que habían aceptado en su tierra extranjeros. Los cristianos gentiles tenían una mirada más cosmopolita de ver las cosas. Saulo, que después de la conversión sería llamado Pablo, tenía la doble nacionalidad, es decir, pertenecía a la nación dominada, que eran los judíos, pero a la vez a la potencia dominada, a la potencia dominante, que eran los romanos. Tenía doble nacionalidad. Al ser ciudadano romano, Pablo contaba con muchas ventajas en comparación con el judío común. Además que el grado académico alcanzado por él equivalía a un universitario hoy en día, le permitía un bagaje cultural más amplio. Le permitía analizar las cosas fuera de la de esos cuadrados, ¿no? Judíos. Basta con leer cualquiera de las 13 cartas escritas por él para darnos cuenta su alto grado de razonamiento y cómo se expresa. Pablo comía de la carne que había sido ofrendada a ídolos sin que su conciencia le molestara porque partía de un razonamiento muy simple. El alimento es dado por Dios. No es Dios quien crea algo malo, sino el ser humano quien lo pervierte. Esa carne era una provisión de Dios. Otros la usaban para un mal propósito, pero no él. Y es aquí donde viene la mayor lección de fe para nosotros. La fe es personal. Nadie puede ser un interventor de la fe de los demás, pero tampoco podemos guiar la nuestra en base a la conducta de los demás. La conciencia está conectada a la fe. Cada conciencia se educa y actúa de manera distinta. Al igual que en el caso de Pablo y los cristianos de origen judío, la conciencia actuará en base a los factores como son la formación bíblica, el nivel cultural, el núcleo familiar, la ente social, que también es importante.
Lo que para algunos no sea malo, para otros pudiera serlo. Otro ejemplo de esto es la circuncisión. Algunos que reconocieron a Cristo como su Salvador pensaron que debían circuncidarse, otros no. El nuevo pacto no establece la circuncisión como obligación, así que hacerlo o no era decisión que correspondía a una persona. Debemos aprender a discernir las Escrituras. Es la manera como el cristiano alimenta su fe y educa su conciencia. Un cristiano que tiene la fe firme no andará preguntando lo que debe hacer en cada aspecto de la vida, ni se va a perturbar por lo que otros hagan. Un cristiano fuerte vive con alegría su fe. En muchas ocasiones llenamos de legalismos la fe, y las leyes inhiben la fe. Esta se torna en obligación y se apaga el amor. Un cristiano que ama a Dios y el sacrificio redentor de Cristo valora su fe como el mayor tesoro, pero lo hace porque entiende en su justa dimensión que no es merecedor de ese gran regalo. Yo no soy merecedor de que el Señor me conceda ciertas bendiciones porque cada día yo le fallo de muchas maneras. El cristiano, tú y yo, vivimos nuestros días agradecidos y nos esforzamos cada día por agradar a Dios. Pablo escribió que ¿quién es el de la fe fuerte? En cambio, el que tiene una fe débil solo comía verduras. El de la fe fuerte comía de todo. El débil, solo verduras. Santiago dijo que el que conoce lo que es correcto y no lo hace, ya está pecando. El que se la vive con temor y preguntando no anda en la fe. Por eso aún cuando no come, siente que peca. Pablo hizo lo correcto. Actuó conforme a su fe. Tenía un mayor discernimiento de lo que era el nuevo pacto. En cambio, los cristianos judíos tenían que hacer un esfuerzo por desprenderse de los legalismos del viejo pacto y vivir el amor y la alegría del ser cristianos. Tenían que soltar las cargas las que los líderes judíos les habían impuesto y tomar el yugo suave, ese yugo suave de Cristo. Por eso quiero compartir contigo esta reflexión, este pequeño estudio bíblico de Romanos capítulo 14, los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. Versículo 11, porque Cristo escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Otro de los versículos más destacados de Romanos capítulo 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que en esto sirva a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la fe y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe, como te he dicho? Tenla para contigo delante de Dios. Romanos capítulo 14, verso 22. Es la reflexión que compartimos contigo en este día. Puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas, todo acorde con el tema. ¿Quieres que hablemos de otro pasaje en concreto de Romanos? Envíanos un comentario, no lo cuentas. Radio Solidaria, una radio comprometida.